entre medio de estas dos personas parece que no hay nada. Pero no es verdad. Entre nosotros hay oxígeno, nitrógeno, CO2, gases, aunque no los veamos. La Tierra, el planeta, está rodeado de gases. Y esta capa de gases que rodea el planeta Tierra se llama atmósfera, como todos sabéis. ¿Recordáis cómo se decía capa en inglés? Layer. Así que atmosphere is the gaseous layer that surrounds the Earth. La capa gaseosa, la capa de gases que envuelve, que rodea la Tierra. La atmósfera tiene más de 800 kilómetros de altura y se divide en varias capas, como vemos aquí. Estratosfera, troposfera, termosfera. En cada una de estas capas lo que hay es un tipo de gases diferente. O sea, en una hay más oxígeno, en otra hay menos oxígeno y hay más nitrógeno. Y en cada una de ellas, además de estas capas, hay una cantidad de gases diferentes. O sea, en unas hay más gases y en otros hay menos cantidad de gases. ¿Para qué sirve la atmósfera? Useful, utilidad. Bueno, pues primero de nada, para que podamos respirar, to breathe. Pues entre estos gases está el oxígeno. Si no nos ahogaríamos. Pero además, la mayor parte de los meteoritos que caen en la Tierra se queman al chocar con los gases de la atmósfera, al atravesar la atmósfera. Por eso, la Luna, que no tiene atmósfera, está llena de cráteres y la Tierra no. Así que la atmósfera nos protege de meteoritos, si no nos estarían cayendo piedras del cielo. Pero la atmósfera no solo nos protege de los meteoritos, sino que también a unos 15 kilómetros de altura hay un gas, el ozono, que impide que lleguen los rayos ultravioleta del Sol al suelo de la Tierra. Que los rayos ultravioleta son un tipo de rayos de sol que producen cáncer. Entonces la atmósfera solo permite que pasen los rayos, digamos, buenos, los que traen luz y calor. Así que la capa de ozono, ozone layer, es una capa de la atmósfera que detiene los rayos ultravioleta, pero los aerosoles y las industrias están destruyendo el ozono. O sea, cada vez hay menos cantidad de este gas, de ozono, en la atmósfera. Y algunos rayos ultravioleta consiguen traspasar la atmósfera. Es lo que llamamos el agujero de la capa de ozono. Además, como vemos, la atmósfera evita que lleguen a nuestro planeta todos los rayos del Sol, para que no se caliente demasiado el planeta, si no sería imposible vivir si llegasen todos los rayos solares. Algunos se pierden gracias a la atmósfera. Y también evita que los rayos del Sol que han llegado y han calentado el planeta, pues que se vayan, porque rebotan con los gases. Si no fuera por eso, cuando en la Tierra es de día, se calentaría mucho y nos achicharraríamos, porque llegarían todos los rayos del Sol. Y cuando se hace de noche, se enfriaría muchísimo, porque la atmósfera nos retendría ese calor y nos congelaríamos. Así que la atmósfera regula las temperaturas, es decir, hace que las temperaturas no sean muy exageradas. Esto se llama efecto invernadero, greenhouse effect. Y en principio es natural y es positivo, es bueno. Pero como las industrias echan más gases de la cuenta de la atmósfera, pues si hay más gases, si hay más atmósfera, hay más efecto invernadero. Y la Tierra se calienta demasiado. Y entonces ya sí es malo, porque los polos se derriten, el nivel del mar sube. Como vemos, tanto para respirar como para protegernos de meteoritos y de radiaciones de rayos solares peligrosos, como para no achicharrarnos ni congelarnos, la atmósfera nos permite sobrevivir y por eso hay que cuidarla. Como vemos, el clima
el frío, el calor, depende de la atmósfera. De hecho, el clima no es más que cómo está la atmósfera normalmente en un lugar. The situation of the atmosphere. Y cuando decimos cómo está la atmósfera, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cómo puede estar la atmósfera? Pues hay tres cosas que tenemos que fijarnos, tres cosas que indican el estado de la atmósfera. O sea, tres cosas que nos dicen cómo están los gases. Porque los gases que nos rodean pueden estar fríos o calientes, es decir, la temperatura. Los gases pueden estar quietos o en movimiento, es decir, el viento. Y veremos asociado al viento la presión. Y entre los gases puede haber más o menos humedad. Y esta humedad puede condensarse y precipitar o no. Es decir, la humedad, el estado de la atmósfera en un lugar en cuanto a temperatura, precipitaciones y viento. Ahora, todos sabemos que en el desierto no llueve casi nunca. Pues ese es su clima. Pero ahora imaginaros que vamos un día de excursión al desierto y ese es el único día en 30 años que llueve en ese desierto. Y alguien de la clase dice, vaya, qué lluvioso es el clima del desierto. Pues es un error. El clima del desierto es seco, aunque en ese momento, ese día concreto, esté lloviendo. Por eso diferenciamos, por un lado el tiempo y por otro el clima. Pues aunque tanto el tiempo como el clima, los dos son el estado de la atmósfera, en un lugar concreto, el clima de España, el clima de Grecia, el tiempo es el estado en el que está la atmósfera en un momento determinado, in a certain moment. Mientras que el clima es cómo está la atmósfera habitualmente, the usual situation. Bueno, pues entonces, temperaturas, lluvia y viento son los tres elementos que definen el estado de la atmósfera. Los tres elementos del clima. Y vamos a verlos uno a uno en profundidad. Y vamos a empezar por las temperaturas, o sea, el frío o el calor. La temperatura es el calentamiento del aire, o sea, el calentamiento de los gases de la atmósfera. The warming of the atmosphere. ¿Y por qué se calienta la atmósfera? Pues por el sol, básicamente. O sea, la temperatura es el calentamiento de la atmósfera debido a los rayos del sol, a los rayos solares. Y este calor o este frío se mide en grados centígrados, aunque en otros países miden la temperatura en Fahrenheit. ¿Y por qué hace más calor en unos sitios y más frío en otros? La temperatura depende de tres factores que le influyen. En primer lugar, la latitud. ¿Te acuerdas de lo que era la latitud? La distancia de un sitio al ecuador. O sea, si está más al sur o más al norte. Pues resulta que los rayos del sol caen más rectos y más directamente en la zona que está alrededor del ecuador. Por tanto, alrededor del ecuador hace más calor. Mientras que en los polos, los rayos del sol llegan más inclinados. O sea, se recibe menos sol, menos insolación y hace más frío. En segundo lugar, además de la temperatura, de la latitud, todo el mundo sabe que cuanto más alto, o sea, en las montañas, más frío. The higher, the colder. Cuanto más alto, más frío. Por tanto, a las temperaturas le afecta, además de la latitud, la altitud y el relieve. Porque además, en las montañas siempre hay una cara de la montaña que le da el sol y hace más calor, mientras que otra cara de la montaña se queda a la sombra y hace más frío. Bueno, pues además de la latitud y de la altitud y el relieve,
que haga más frío o más calor en un sitio depende de lo lejos que esté del mar ese sitio. Fijaos cómo en Sevilla, que está más o menos cerca de Marbella, sin embargo en Sevilla hace muchísimo más calor en verano y también hace más frío en invierno. Pues esto es por el mar. Porque Marbella está en la costa y Sevilla no. Porque el mar resulta que se calienta y se enfría más lento que el suelo. Así que en verano, cuando el suelo se calienta y hace mucho calor, en la costa que tenemos al lado, tenemos una superficie más fresquita. Y por tanto no hace tanto calor, refresca un poco. En invierno, cuando el suelo se enfría, el mar aún está calentito, porque se enfría más lento, así que hace como de estufita para que no se enfríe tanto la costa. Por tanto, el mar suaviza las temperaturas, regula las temperaturas. O sea, que no sean exageradas, que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor. Además, ya vimos que las corrientes marinas enfrían o calientan las costas según sean corrientes cálidas o corrientes frías. Bueno, después de la temperatura, el siguiente elemento del clima es la humedad y las lluvias de rainfalls. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. A veces se nota que el aire está más húmedo y a veces el aire que nos rodea está más seco. Pues esta humedad que tiene el aire, como ya vimos al estudiar el ciclo del agua, a veces sufre la condensación. ¿Te acuerdas lo que era la condensación? La transformación del vapor de agua, que es un gas, en agua líquida, cuando la atmósfera se enfría, y entonces se forman las nubes, que son acumulación de pequeñas gotas de agua suspendidas flotando en el aire. ¿Y por qué se enfría la atmósfera y se forman entonces las nubes? En otras palabras, ¿por qué llueve? Pues mira, puede ser por tres cosas. Primero, porque a veces en un sitio sopla el aire en una dirección y en otro sopla el aire en otra dirección y acaban chocando. Entonces la masa de aire que sea más débil de las dos se mete por encima de la otra. Y claro, como arriba hace más frío, la humedad se condensa y se forman nubes y llueve. Esto es lo que llamamos frente atmosférico. O sea, chocan dos masas de aire. Otras veces, lo que pasa es que el aire tiene que remontar una montaña. Y claro, arriba hace más frío, la humedad se condensa y llueve. Es lo que se llama efecto Foehn. Y vamos, básicamente consiste en que en las montañas llueve más. Y finalmente, en tercer lugar, ¿nunca os ha pasado que estáis en verano en la playa y de pronto se nubla y cae una tormenta y luego al rato otra vez hace un día bueno? Pues es porque hace tanto calor que el aire se calienta muchísimo. Y entonces hace lo que hace cualquier líquido recalentado. Sopla hacia arriba para enfriarse. Y claro, cuando se enfría, condensa y llueve. Es lo que llamamos tormenta de verano. Bueno, pues por estos tres motivos se forman nubes y puede que haya precipitaciones. Cuando hay nubes puede llover, ya sea en forma de lluvia, cuando las gotas de agua de las nubes se hacen más grandes, o sea, la nube se hace más negra y terminan cayendo. Pero también puede ser en forma de nieve, cuando la gota de agua se convierte en polvo de hielo. O puede ser como granizo, hailstone en inglés, pesados trozos de hielo que a veces puede causar destrozos. Evidentemente, aunque nosotros no lo notemos, porque estamos acostumbrados, todos los gases de la atmósfera que tenemos encima nuestro pesan. Pues la presión atmosférica es el peso del aire. Y la presión de un lugar depende de tres cosas. Claro, primero de la altura.
A más altura, menos presión porque tenemos menos atmósfera encima. También de la temperatura, porque el aire caliente pesa poco y el aire frío pesa más. Y también de las corrientes de aire que hay en la parte alta de la atmósfera, que pueden apretar más o menos, comprimir más los gases. Bueno, en cualquier caso, la presión es el peso del aire y se dibuja en los mapas con líneas que unen todos los sitios en los que hay la misma presión. O sea, aquí la atmósfera pesa 1010 milibares o hectopascales, que es en lo que se mide la presión. Aquí donde está esta raya. En otro sitio, aquí por ejemplo, mirad, pues pesa 1020. O sea, 1020 milibares o hectopascales pesa un poco más. Pues estas líneas se llaman líneas isobaras. Líneas que unen todos los sitios donde hay la misma presión atmosférica. Y como veis, las isobaras hacen círculos con una A o con una B en el centro. Son las borrascas y anticiclones. Borrasca, depression en inglés, es una zona de baja presión. O sea, donde el aire pesa poco. Y como el aire es ligero, pesa poco, puede elevarse. Por cualquiera de los tres mecanismos que hemos visto antes. Un frente atmosférico, una montaña, cualquier mecanismo puede elevar este aire porque es ligero para formar nubes. O sea que la borrasca provoca un día nublado con posibilidad de lluvia. Zona de baja presión que provoca un día nublado con posibilidad de lluvia. Mientras que un anticiclón, cyclone en inglés, es todo lo contrario. Son zonas de alta presión. O sea, el aire pesa mucho. Y por tanto, como pesa, no se eleva, porque pesa. Y produce un día despejado. Así que un anticiclón es una zona de alta presión que produce un día despejado. Pues el viento es el movimiento del aire, pero el movimiento desde las altas hasta las bajas presiones, desde los anticiclones hasta las borrascas. Y sopla más fuerte cuanto más diferencia de presión hay. O sea, en los mapas de isobara, cuanto más cerca están las líneas unas de otras, más fuerte sopla el viento. Y hay zonas de la Tierra donde el viento suele soplar en una dirección y por tanto se producen unos choques o unas separaciones. Es decir, que hay zonas de la Tierra donde siempre hay borrascas y zonas de la Tierra donde siempre hay anticiclones.